La sala estaba más fría de lo habitual, y no era solo por los reguladores atmosféricos. Algo en el aire, un silencio denso, demasiado espeso para respirar, pendía como un velo sobre la cámara del consejo. Delegados de 100 mundos permanecían sentados, inmóviles, como si intentaran procesar la misma línea de datos que acababa de aparecer en sus pantallas holográficas. La coalición Terran Unida, por medio de la presente, se retira de todas las actividades diplomáticas del Consejo Galáctico con efecto inmediato. No se llevarán a cabo más negociaciones. Esta decisión es final. Sin explicaciones, sin advertencias, solo una transmisión fría y clínica de los humanos. El embajador Kroll de los Valari no dejaba de parpadear con sus párpados externos, una señal involuntaria de angustia. Seguro que es un error técnico, murmuró, con la voz aguda por la desesperación. Los terranos no se irían así como así. Pero lo habían hecho. Su embajada estaba vacía. Las comunicaciones, en silencio. Ni siquiera un simple ping de señal regresaba desde su base lunar en el sector Z9. Uno por uno, todos los canales diplomáticos abiertos con la humanidad se habían apagado. El consejero Okik, un reptiliano de la especie Drek del borde central, golpeó la mesa de obsidiana con un puño con garras. Esto es una locura. Dependíamos de su mediación en los conflictos con los Arn. Los necesitamos para los acuerdos de paz de Krot Fenry. Su ausencia pone en peligro toda la estabilidad de este cuadrante. No se equivocaba. En solo 75 años terrestres, los humanos se habían convertido en algo más que otra especie en el caldo galáctico. Eran el aglutinante. No los más fuertes, ni los más avanzados, pero maldita sea si no habían dominado el arte de hacer que otros hablaran, de lograr que enemigos jurados se sentaran a una mesa y entraran en razón. Y ahora no había aglutinante, solo hilos deshilachándose. Necesitamos entender por qué, siseó la canciller Virin de los Nolak, sus 6 tentáculos crispándose con agitación. ¿Qué hicimos para alejarlos? Esa era la pregunta no formulada que zumbaba en la mente de cada delegado. La verdad era que llevaban tiempo presionándolos. La humanidad había expresado preocupaciones, pequeñas al principio, sobre cómo se asignaban los recursos, sobre la corrupción en ciertas decisiones del Consejo, sobre la flagrante explotación de civilizaciones más débiles en los sectores exteriores. Pero sus voces siempre eran ignoradas. Una especie joven, una especie sentimental, demasiado emocional. Nadie los tomó en serio hasta ahora. Ahora, las consecuencias de esa arrogancia comenzaban a manifestarse. Sin la fuerza equilibradora de la Tierra, los saltos al fuego que llevaban décadas vigentes empezaban a resquebrajarse. Los acuerdos comerciales se venían abajo. Las especies más despiadadas, aquellas que antes temían la intervención humana, afilaban sus cuchillos. Y lo peor de todo, los rumores se extendían. Susurros en la oscuridad de las redes de comunicación. Los humanos se están preparando para algo. No se fueron para esconderse. Se fueron para construir. La tierra ya se ha oscurecido antes, y cuando regresaron, cayeron imperios. En ese preciso instante, el embajador Tirrón de la Alianza Sech se puso de pie, su expresión normalmente serena marcada por la alarma. Lo subestimamos, dijo lentamente. Pensamos que su poder residía en la diplomacia, pero su verdadera fuerza estaba en la elección. Y acaban de elegir no salvarnos esta vez. La cámara se sumió en un silencio aún más pesado que antes. Era el sonido de una galaxia que finalmente se daba cuenta de que los humanos se habían estado conteniendo, y ahora habían dejado de contenerse por completo. Las palabras del embajador Tirrón resonaron mucho después de que el Consejo se disolviera para un receso de emergencia. Los delegados se apresuraron, no para resolver la crisis, sino para averiguar cuánto peor podría ponerse. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo sentían royendo los bordes de sus mentes. ¿Y si la humanidad nunca regresa? En los pasillos de la torre diplomática central, la embajadora Verka de la Confederación Tari se deslizaba por el corredor de mármol, mientras su asistente neuronal no paraba de emitir pitidos con mensajes encriptados. Detrás de su máscara de diplomacia había pánico, crudo y creciente. La economía Tari estaba fuertemente ligada a las patentes tecnológicas humanas.
Incluso con todos sus avances, eran las aleaciones neuroreactivas y los sistemas de moderación por IA de la Tierra los que impulsaban más de la mitad de las comunicaciones de la flota en sus sistemas. Abrió un canal con su mundo natal. Corten todas las proyecciones que involucren tecnologías terranas. Preparen los sistemas de respaldo. Desvíen la investigación hacia alternativas sintéticas. Su voz era baja y afilada. ¿Qué ha pasado, Berka?, preguntó su supervisor principal. Los llevamos demasiado lejos, respondió ella, simplemente. Ahora vamos a pagarlo. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el efecto dominó había comenzado a tomar una forma más visible. En el planeta Voltran 9, un antiguo mundo fronterizo, la tregua de larga data entre el sindicato Gashch y las casas Umbreal ya se estaba rompiendo. Los Gashch lanzaron un ataque dirigido a una refinería en disputa, alegando que los humanos ya no estaban allí para imponer la paz. Los Umbreal respondieron de la misma manera, desatando drones autónomos en el espacio Gashch. Antes del final del día, 12 sistemas se sumieron en el caos. Y aún así, la Tierra permanecía en silencio. Desde la superficie de la estación de retransmisión lunar, ahora operada únicamente por IA terrana, no se enviaba ningún mensaje. Los humanos no solo se habían retirado de la diplomacia, se habían retirado de la visibilidad. Ninguna nave entraba o salía de sus corredores de patrulla habituales. Ninguna respuesta a las llamadas cada vez más desesperadas del Consejo. Era como si la Tierra se hubiera convertido en un agujero negro de intenciones. Todo lo conocido era ahora incognoscible. La canciller Byron convocó una reunión de emergencia privada con el círculo íntimo del Cuerpo de Defensa Galáctico. Debemos asumir lo peor, dijo. Han cortado todas las conversaciones, retirado a sus observadores y neutralizado sus puestos de escucha. Eso no es una protesta. Eso es una preparación. ¿Preparación para qué?, preguntó el general Krell de la Armada Istari, su voz un retumbar grave. Byron vaciló. Independencia de nosotros. El general se burló. Los humanos siempre quisieron ser parte del Consejo. Les daba legitimidad. No, corrigió Byron, con la voz amarga. Nosotros les dimos legitimidad cuando nos convenía. Cuando limpiaban nuestros desastres, arreglaban nuestras guerras, nos enseñaban a coexistir. Pero nunca los respetamos. No de verdad. Y ahora los humanos habían dado su respuesta. Esa misma noche, en las profundidades de una estación clasificada en órbita alrededor de Júpiter, el almirante Kani de la flota interna terrana revisaba los últimos registros de transmisión. El Consejo había enviado 32 mensajes, todos sin respuesta. Ahora habían dejado de intentarlo. ¿Algún movimiento desde el cúmulo de Volulton?, preguntó Kani. Su ayudante asintió. 3 escaramuzas, 2 naves del Consejo destruidas, una nave de refugiados asaltada. Kani se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Finalmente, habló. Les dimos la paz. No la valoraron. Dejemos que vean cómo es la galaxia sin nosotros. Detrás de él, la red de defensa de la Tierra se iluminó, silenciosa, invisible para los forasteros y terriblemente preparada. Porque los humanos no estaban desapareciendo, se estaban retirando estratégicamente, en silencio, y todos en la galaxia estaban a punto de aprender lo que eso significaba realmente. Las estrellas sobre la Tierra brillaban con una calma engañosa, pero detrás de ese resplandor silencioso había una maquinaria de un potencial aterrador. La humanidad no había entrado en estado latente. Se había replegado hacia adentro, consolidándose, calculando, preparándose. Desde las lunas exteriores de Neptuno hasta las bases ocultas bajo la corteza helada de Europa, los sistemas terranos operaban bajo estrictos protocolos de silencio. Sin transmisiones, sin filtraciones, solo el zumbido constante de una civilización replegándose deliberadamente sobre sí misma. El almirante Kani se encontraba dentro del oscuro nexo de operaciones del alto mando terrano, rodeado de parpadeantes pantallas holográficas que proyectaban zonas de conflicto galáctico. Sector por sector, el caos florecía. El frágil orden que el Consejo había dado por sentado se estaba desmoronando como un manto mal cosido. La Tierra había sido la costura, y la habían arrancado.
Se volvió hacia la directora Ara Méndez, estratega jefe de la Iniciativa de Seguridad Diplomática de la Tierra. Su rostro estaba pálido, iluminado por el suave azul de los paneles de datos flotantes. ¿Cuánto tiempo antes de que el Consejo envíe naves al Sistema Sol? Preguntó Kani. Están asustados, pero no son estúpidos, respondió Ara. Saben que cruzar al espacio terrano podría significar la guerra. Por ahora, seguirán suplicándonos que regresemos, pero eso no durará. Kani asintió lentamente. Y cuando la primera facción desesperada haga un movimiento, entonces les mostraremos por qué la diplomacia siempre fue la mejor opción. Ella tecleó una serie de comandos en su interfaz de muñeca y las pantallas cambiaron. Superposiciones tácticas de nuevos sistemas orbitales, sistemas de defensa por IA, interceptores de enjambre autónomos. Estas eran las cosas que los humanos habían construido en silencio. No eran armas de conquista, sino escudos destinados a asegurar que nadie intentara conquistarlos jamás. De vuelta en el Consejo Galáctico, el ambiente había pasado de la confusión a la paranoia. No había llegado ninguna declaración oficial de la Tierra desde su retirada, y las razas más poderosas del Consejo comenzaban a acusarse mutuamente de haber provocado a los terranos. El embajador Kroll se paró nuevamente frente a la cámara central, sus membranas branquiales temblando. Estamos presenciando el colapso de nuestros cimientos diplomáticos. Si la Tierra ya no participa en este Consejo, entonces debemos considerar medidas alternativas para la estabilidad. O admitir que no somos nada sin ellos, espetó el consejero Narex del dominio Bulari. Su cresta plateada se erizó de rabia. Este consejo siempre mimó a los humanos, los hizo sentir iguales, pero no son dioses. No son invencibles. Nadie respondió. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque incluso su silencio delataba miedo. El embajador Tirrón lo rompió. Siguen sin entender, dijo, tranquilo y sereno. Los humanos no se fueron porque son débiles. Se fueron porque saben que no nos necesitan. Pero nosotros los necesitamos a ellos. Entonces ve a arrastrarte a sus puertas, siseó Narex. Tirrón lo miró a los ojos. Nadie sobrevivirá si la Tierra se vuelve hostil. Deberíamos hacer todo lo posible para evitarlo. Lejos del Consejo, en las profundidades de la fractura de Andorra, un sistema minero denso en asteroides, otra señal del vacío terrano estaba causando revuelo. La corporación Andari, un conglomerado minero respaldado por la Tierra, había cesado sus operaciones pocos días después de la retirada. Sin la supervisión humana, múltiples especies se movilizaron para apoderarse de los ricos yacimientos minerales. En cuestión de horas, una flota Kalari renegada se apoderó de una refinería. Pero antes de que pudieran terminar de reprogramar la instalación, todo el sistema se apagó. Luego, una por una, las naves Kalari se desvanecieron. No destruidas, ni siquiera atacadas, simplemente desaparecieron. Sin rastro, sin llamadas de socorro, solo silencio. Se dejó un único mensaje encriptado en una frecuencia inactiva. Ya no jugamos según sus reglas. Mando Terrano. La noticia se extendió como la pólvora. En cuestión de días, los sistemas con inversiones terranas ocultas se apagaron. Las flotas desaparecieron. Los servidores de datos se autodepuraron. Y la infraestructura crítica se desmoronó. La humanidad no solo se había marchado. Habían programado sus sistemas para derribarlo todo a su paso. En un noticiero del Consejo, un titular parpadeó en un texto rojo y audaz. La Tierra se vuelve un fantasma para la galaxia. La infraestructura colapsa en 12 sectores. De vuelta en la Tierra, Kani caminaba por los silenciosos pasillos de la Asamblea Terrana. Los políticos ya no discutían. No había más debates. Solo una directiva unificada: asegurar la Tierra. Observar las estrellas arder y solo regresar cuando la galaxia estuviera suplicando, realmente suplicando, por la paz. En el centro de todo se encontraba el núcleo de la IA de la Tierra, silencioso e inmenso, ejecutando en silencio proyecciones de futuros escenarios galácticos. Kani se paró ante él y preguntó: ¿cuánto tiempo hasta que se fracturen por completo? La IA respondió con una voz sintética y tranquila: 27 días.
74% de probabilidad de conflicto a nivel galáctico sin la mediación terrana. Y después de eso, alta probabilidad de que vengan arrastrándose. Él no sonrió. Solo susurró para sí mismo. Entonces veremos quién valora la paz. Habían pasado 21 días. El Consejo Galáctico apenas se mantenía en pie. Lo que solía ser el centro neurálgico de la diplomacia galáctica se había convertido en un circo de culpas, miedo y sospechas. Los tratados se deshacían como pergamino seco. Las disputas fronterizas que habían estado congeladas bajo la negociación humana estallaron en hostilidades abiertas. Y en el centro de todo, un vacío silencioso con forma humana que nadie se atrevía a llenar. El consejero Osek caminaba por el pasillo del ala diplomática como un animal enjaulado. Sus garras raspaban los suelos metálicos con cada paso frustrado. Esto es insostenible, le ladró a su ayudante. ¿Cómo es que una sola especie, solo una, mantenía unida a toda la maldita galaxia? No lo hacían, respondió su ayudante en voz baja. Solo sabían cómo hacer que todos los demás creyeran que podían. Osek se detuvo. Ese era el problema. ¿No? Los terranos habían tejido una narrativa de paz, unidad y razón. Y por alguna razón demencial, había funcionado. Habían hecho hablar a enemigos mortales. Habían hecho que los rencores ancestrales parecieran reliquias de un pasado más estúpido. Y ahora esa narrativa se había derrumbado. Todo el viejo odio se abría paso de nuevo a través de las grietas. En un rincón lejano del espacio controlado por el Consejo, un convoy de carga perteneciente a la dinastía Yelar fue emboscado. Los atacantes no llevaban banderas. Se movían como fantasmas. Sus naves no coincidían con ningún registro conocido, pero no lo necesitaban, porque eran humanos. No militares de la Tierra, no oficialmente, sin insignias, sin saludos. Pero se movían con la precisión de las fuerzas especiales terranas, y dejaron la misma tarjeta de visita después de inutilizar las naves Yelar sin una sola baja. Manténganse fuera de los sectores registrados por los terranos. Están siendo observados. La grabación se filtró en cuestión de horas. El pánico se extendió por la red galáctica. ¿Se había vuelto rebelde la Tierra? ¿Estaban los humanos ahora vigilando las estrellas sin supervisión? En realidad, nadie lo sabía, y eso lo empeoraba todo. En el alto mando terrano, el almirante Kani observaba en silencio la transmisión interceptada. No son nuestros, dijo a Ara Mendes, con los brazos cruzados. Pero definitivamente están entrenados. Kani no respondió. Ya sabía la verdad. La Tierra no les había dicho a sus unidades de operaciones encubiertas que se retiraran después de la retirada. No. Simplemente habían desaparecido de los canales oficiales y se habían vuelto independientes. ¿Crees que están actuando por su cuenta?, preguntó él. Son leales, dijo Ara. Pero están cansados de ser ignorados, de sujetar la correa mientras les muerden. Ahora están enviando un mensaje. Los humanos no necesitan permiso para proteger lo suyo. Kani suspiró. ¿Y qué pasará cuando el Consejo decida responder con la fuerza? No lo harán, dijo Ara. Están demasiado fracturados y demasiado asustados. Además, todavía no saben cuántos de los nuestros estaban infiltrados en sus sistemas. Eso era cierto. En la última década, la Tierra había infiltrado asesores terranos en docenas de administraciones planetarias, cadenas de suministro y operaciones militares. La mayoría pensaba que solo eran enlaces, consultores de buena voluntad. Pero ahora, a medida que los procesos críticos fallaban, los planetas se daban cuenta de cuántas manos humanas habían mantenido las cosas en funcionamiento. En Maraxis Prime, un planeta hogar de 10.000 millones de habitantes y un nudo comercial clave, los satélites de control meteorológico planetario se cayeron. Las cosechas se marchitaron, las tormentas azotaron. El planeta suplicó ayuda al Consejo. Pero los sistemas de respaldo, todos de fabricación terrana, todos encriptados, todos desconectados. Otro mensaje parpadeó en sus pantallas. Trataron nuestra cooperación como dependencia. Olvidaron cómo es la independencia. De vuelta en la cámara del Consejo, las cosas habían pasado de desesperadas a delirantes.
Algunas facciones exigían que se declarara a la Tierra un estado renegado. Otras suplicaban una reanudación de las relaciones. Una propuso una recompensa por los comandantes terranos. Era un caos. El embajador Tirrón se levantó lentamente y se dirigió a la sala con una calma sombría. Son todos unos necios y piensan que las amenazas funcionarán. La Tierra eligió la diplomacia para su beneficio, no porque fueran débiles, sino porque eran misericordiosos. Tienen el poder de poner de rodillas a sistemas enteros. Y todo lo que han hecho hasta ahora es desaparecer. Un silencio cayó sobre la cámara. No nos están atacando, continuó Tirrón. Todavía no. Pero nos están dejando ver lo que realmente somos sin ellos. Niños asustados en un imperio en ruinas. Y justo cuando el consejo se sumía en otra pelea a gritos, llegó una señal. Una transmisión de la Tierra, encriptada, inequívocamente humana y dirigida a todos. Líderes del consejo, colonias marginales, sindicatos piratas e imperios soberanos por igual. El mensaje era simple: estamos observando. Cada sistema, cada fracaso, cada traición. Tuvieron su oportunidad de construir la paz. Ahora se ganarán nuestro silencio o sufrirán sus consecuencias. Nadie se atrevió a responder. Nadie se atrevió a preguntar qué venía después. Las estrellas nunca parecieron tan quietas. A través de la galaxia, el mensaje terrano resonó como un toque de difuntos. Estamos observando. Eso fue todo lo que necesitaron decir. Sin ultimátums, sin declaraciones de guerra, solo una afirmación de presencia, silenciosa, amenazante y sofocante. Era un fantasma que seguía cada lanzamiento de nave, cada directiva del Consejo, cada cruce fronterizo no autorizado. Y ya nadie sabía dónde estaba la línea, porque la Tierra no había trazado ninguna. En el lejano sector de Argin, una escaramuza menor entre el dominio Karna y el sindicato Brel estalló por una estación comercial que antes estaba regulada bajo la supervisión terrana. En cuestión de horas, ambos bandos vieron cómo sus armas se desactivaban en plena secuencia de disparo. Sin explosión, sin ataque externo, solo un apagón de sistema sincronizado. Luego llegó el mensaje de audio, interrumpiendo todos los canales: no son niños. Aprendan a comportarse como tales. Ninguno de los bandos reclamó la victoria. Ninguno se atrevió a tomar represalias. Los Karna se retiraron primero. De vuelta en la Tierra, el almirante Kani estaba sentado con el presidente Ree en la sala de guerra subterránea. Ambos hombres, bañados por el parpadeo de las transmisiones interestelares en directo. Ree parecía más viejo que la última vez que el almirante lo había visto, desgastado por el liderazgo, por la carga de no hacer nada y, sin embargo, causarlo todo. Ahora nos suplican que regresemos, murmuró Ree, deslizando el dedo por súplica tras súplica del Consejo. Algunos incluso ofrecen concesiones, puestos de poder, vetos unilaterales. ¿Puedes creerlo? Kani enarcó una ceja. Ahora recuerdan nuestro valor. Es patético, dijo Ree. ¿Dónde estaba esto cuando nuestros enviados eran socavados? Cuando les advertimos sobre los Drek explotando las colonias mineras en Bos 4, o cuando atrapamos a los Vulcarí blanqueando armas a través de los corredores de refugiados. Pensaron que ladraríamos, pero nunca morderíamos, dijo Kani, simplemente. Ahora saben que ni siquiera necesitamos ladrar. El silencio es más ruidoso. Ree se reclinó, cansado. Pero, ¿cuánto tiempo vamos a seguir con este juego? Hemos paralizado la mitad de las operaciones de la galaxia simplemente retirándonos. ¿Es suficiente? Kani no respondió de inmediato. En su lugar, señaló una alerta parpadeante. Refugiados de Brillan, miles varados, sin ayuda. La comida se está agotando. Otra víctima de un sistema roto, murmuró Ree. Kani asintió. Pero son inocentes. Podríamos enviar ayuda encubierta, sin marcar, no reclamable. ¿Y socavar toda la lección? Preguntó Ree. ¿Qué sentido tiene hacer que se den cuenta de su dependencia si seguimos salvándolos de todos modos? Kani hizo una pausa. ¿Y si salvamos solo a los inocentes, pero castigamos a los que están al mando? Ree lo consideró. Una nueva clase de diplomacia, construida en las sombras.
Mientras tanto, a través de las estrellas, las teorías de conspiración florecían como la pólvora. Algunos afirmaban que los humanos habían descubierto un estado superior de existencia, una ascensión a una divinidad digital. Otros susurraban que la Tierra había forjado alianzas secretas con civilizaciones antiguas más allá del espacio conocido. Una teoría popular incluso acusaba a la humanidad de construir un interruptor de apagado dentro de cada sistema de IA alineado con el Consejo, uno que podían activar a voluntad. Nada de esto se confirmó, pero tampoco se pudo refutar. Esa era la genialidad del asunto. En Caraxa 3, un mundo comercial antes vibrante, las protestas llenaban las calles. La gente culpaba a sus líderes por alienar a la Tierra. Traigan de vuelta a los humanos, se leía en una pancarta masiva en común intergaláctico. Otra, más ominosa, decía, si la Tierra se ha ido, ¿quién queda para mantener a raya a los monstruos? La embajadora Berka de la Confederación Tari, antes una de las críticas más vocales de la Tierra, ahora se encontraba enviando mensajes diarios hacia el sistema Sol. Su lenguaje había cambiado. Ya no era despectivo ni exigente. Su última transmisión, interceptada por la inteligencia terrana, decía simplemente, estábamos equivocados. Yo estaba equivocada. Por favor, ayúdenos a reconstruir. La Tierra no respondió, pero Kani lo vio. Ella es solo la primera, dijo a Ara, entrando en la habitación. Kani asintió. Pronto vendrán todos, no para negociar, sino para hacer penitencia. Ella lo miró con atención. ¿Y los perdonaremos? Él miró la pantalla y luego negó con la cabeza. No perdonaremos. Remodelaremos. Porque esto no se trataba de venganza. Nunca lo había sido. Se trataba de hacerles sentir el peso de lo que perdieron y asegurarse de que nunca más se atrevieran a darlo por sentado. Las 6 naves del Consejo entraron en el espacio del sistema Sol sin fanfarria, sin armas levantadas. Vinieron con comunicaciones de luz blanca, señales universales de no agresión. Sus líderes estaban a bordo, o al menos lo que quedaba de ellos. La canciller Byron, el embajador Kroll, el consejero O'Keek y otros 3 que representaban bloques fracturados desesperados por mantener unidos sus imperios. Los humanos no los habían invitado, pero vinieron de todos modos. Cuando sus naves alcanzaron el perímetro exterior de la red de defensa de la Tierra, fueron detenidas por un muro silencioso de satélites terranos que orbitaban como centinelas. No respondieron a las llamadas, no concedieron permiso, solo un mensaje innegable en su camino, regresen. Pero no lo hicieron. Esperaron. Dentro de su cámara, la canciller Byron estaba sentada rígidamente, mirando a través del visor la canica azul de la Tierra. Nos están observando, susurró. Sé que lo están haciendo. O'Keek se burló. Si quisieran vaporizarnos, ya lo habrían hecho. Esa no es su forma de actuar, murmuró Kroll. No a menos que les demos una razón. Pasaron las horas. Sin movimiento, sin advertencia. Y luego, precisamente a la marca de las 6 horas, el satélite terrano principal giró y proyectó un único corredor, permitiendo el paso de una sola nave. A las demás se les ordenó permanecer fuera del perímetro interior del sistema Sol. Se le concedió pasaje a la lanzadera de Byron. Ella no lo cuestionó. Simplemente la abordó, con las manos temblando, la mente en un torbellino. Mientras descendía a la atmósfera superior de la Tierra, el silencio era ensordecedor. Sin charlas, sin guía, solo la presión tácita de ser convocada por una fuerza que había abandonado el lenguaje por las consecuencias. Su lanzadera aterrizó en una plataforma de aterrizaje fuera de lo que solía ser la Embajada Intergaláctica de Ginebra. La zona estaba impecable, pero vacía. Sin guardias, sin comité de bienvenida, solo una larga pasarela. Y al final de ella, una figura, el almirante Kani. Permanecía inmóvil, con los brazos a la espalda mientras el viento soplaba suavemente sobre el silencioso complejo. Byron se acercó, cada paso cargado de arrepentimiento. Cuando se detuvo ante él, bajó la cabeza. No por debilidad, sino por necesidad. No vengo con amenazas, dijo en voz baja, sino con la verdad. Kani asintió levemente. Hemos estado escuchando. Los ojos de Byron se alzaron.
Entonces sabe que el Consejo se está derrumbando. Los Drek han declarado la ley marcial en 4 sectores. Los Vulcarí están anexionando rutas comerciales neutrales. Miles están muriendo. Lo hemos intentado sin ustedes. Lo sé, respondió Kani, con voz plana. Y sé, añadió ella, apretando los ojos, que no merecemos su regreso. No después de cómo tratamos a su gente, a sus diplomáticos, a sus advertencias. Pero pregunto de todos modos, ¿qué debemos hacer? Durante un largo momento, Kani no dijo nada. Luego se giró ligeramente y señaló hacia el horizonte. ¿Ve eso?, preguntó. Byron dirigió su mirada. En la distancia se erigía un nuevo tipo de edificio, elegante, metálico, vivo con tecnología terrana. A diferencia de las antiguas embajadas y torres del Consejo, no estaba destinado a la negociación. Parecía más un centro de mando. Ese es el centro de directivas Nexus, dijo Kani. Será el núcleo de las operaciones diplomáticas terranas en el futuro. No un lugar de reunión, sino un motor de decisiones. Byron parpadeó. Están construyendo su propio consejo. No, dijo él. Estamos construyendo un sistema que no depende de súplicas, ni de jerarquías, ni de juegos. Ofreceremos ayuda cuando se gane, paz cuando se mantenga, protección solo cuando no nos cueste nuestra dignidad. No vamos a regresar. Estamos resurgiendo. Ella tragó saliva. ¿Y qué papel tiene el antiguo consejo en este futuro? Kani la miró directamente a los ojos. Ninguno. El silencio pasó entre ellos. No fue cruel. No fue furioso. Fue final. Ya veo, dijo ella. Entonces, este fue nuestro ajuste de cuentas. No, respondió Kani. Esta fue su oportunidad de ver lo que la Tierra es en realidad. No su pacificadora, no su peón, sino su prueba. La prueba de que la misericordia tiene límites. Mientras Byron se daba la vuelta para irse, sus pasos se sentían más pesados que cuando había llegado. No porque hubiera fracasado, sino porque finalmente entendió que nunca había visto realmente a los humanos por lo que eran. No eran guerreros. No eran diplomáticos. Eran supervivientes. Y ahora eran reyes. De vuelta en el espacio del Consejo, las secuelas del regreso de Byron se propagaron como una onda de choque. No trajo la salvación. Trajo un mensaje. Y ese mensaje heló hasta los huesos a cada delegado. La Tierra no va a volver. No a su mesa, no a sus reglas, no a su sistema. Y lo que es peor, están construyendo el suyo propio. El mensaje llegó a todos los rincones del desmoronado Consejo Galáctico. Los sistemas que antes se sentían engreídos por su superioridad ahora se apresuraban a elaborar planes de contingencia. Todos habían asumido que la humanidad necesitaba al Consejo para sobrevivir. Ahora estaba claro que había sido al revés todo el tiempo. En el mundo desértico de Zorit 7, antes un centro estratégico bajo el arbitraje humano, los Vulcarí se habían instalado. Afirmaban realizar esfuerzos de estabilización. En realidad, era una conquista. Los líderes locales resistieron, pero no tenían armas ni respaldo. La Tierra los había abandonado, o eso pensaban. En la negrura de la noche, la base de mando Vulcarí fue atacada con una precisión milimétrica. Las redes eléctricas fallaron. Los depósitos de municiones explotaron en quemas controladas. Sin víctimas civiles. Cada oficial Vulcarí fue encontrado inconsciente en sus aposentos, y pintado en la pared del centro de mando en código militar terrano. Este mundo recuerda a la Tierra. Nosotros también la recordamos. Sin transmisiones, sin grabaciones publicadas, solo los cuerpos y el silencio que siguió. Los Vulcarí se retiraron en una semana. Esta se estaba convirtiendo en la nueva diplomacia de la Tierra. Justicia anónima. El presidente Ree caminaba de un lado a otro dentro de la asamblea terrana, leyendo los últimos informes de inteligencia. A su alrededor, altos mandos militares y líderes civiles se coordinaban en armonía. Sin disputas en el Senado, sin cabildeo. La Tierra había superado la política. Lo que estaban construyendo ahora era un propósito. Hemos identificado 16 colonias más alineadas con el Consejo donde el colapso es inminente, dijo a Ara Mendes,
proyectando un brillante mapa de la galaxia. Son de bajos recursos, políticamente insignificantes, pero la gente se está muriendo de hambre, muriendo. ¿Podemos llegar a ellos?, preguntó Ree. Sí, pero si intervenimos, no será en silencio. Se verá. Que lo vean, dijo Ree con firmeza. Pero no como un rescate, sino como un estándar. Estas colonias sobreviven porque la Tierra dice que importan, y el Consejo las dejó pudrirse. Kani, que había permanecido en silencio cerca, finalmente habló. ¿Qué pasará cuando el Consejo intente atribuirse el mérito?, preguntó. Lo manipularán. Dirán que estamos volviendo al redil. Ree negó con la cabeza. Entonces lo dejaremos claro. La Tierra no regresa. La Tierra lidera. Y cualquiera que quiera seguir puede empezar por derribar ese monumento roto que llaman el Consejo. En ese mismo momento, una nueva transmisión pulsó a través de la galaxia. No era del Consejo. No era de un gobierno. Era de la Tierra. Una única transmisión en alta definición descifrada por todas las principales estaciones de retransmisión en cuestión de minutos. El presidente Ree estaba de pie ante una bandera reformada de la Tierra. Sin estrellas, sin franjas, solo un círculo blanco sobre un campo oscuro. Unidad en el vacío. Habló sin podio, sin fanfarria, solo con convicción. Creían que nuestro silencio era rendición. No lo era. Era asco. Asco por la corrupción, la explotación, la paz selectiva que se atrevieron a llamar diplomacia. Negociamos treguas mientras ustedes armaban a sus amigos. Mantuvimos la línea mientras ustedes redibujaban mapas. Sangramos mientras ustedes comerciaban. Pero no más. La Tierra ya no participa en los juegos del Consejo. No somos su mediador, ni su ejecutor, ni su amortiguador. Estamos construyendo algo nuevo, no por poder, sino por justicia. Si su gente está sufriendo y sus líderes les fallan, contáctenos. No como diplomáticos, como supervivientes. Responderemos no con discursos, sino con soluciones. Pero sepan esto, no perdonamos, recordamos. La Tierra recuerda cada desaire, cada insulto, cada embajador silenciado, cada colonia abandonada. Y si vienen a por nosotros de nuevo, si intentan controlar, infiltrar o manipular, no negociaremos. Borraremos. A través de 1000 sistemas, el mensaje envió ondas de choque. En los mundos centrales, los líderes temblaron. En los planetas fronterizos, la gente vitoreó. En las colonias de esclavos y los sectores devastados por la guerra, los niños miraban la pantalla con algo que no habían sentido en años. Esperanza. La Tierra se había convertido en algo más que un poder. Era un ajuste de cuentas. Un mito renacido en tiempo real. El mito se convirtió en un movimiento. A través de las estrellas, el nombre Tierra ya no se pronunciaba con desdén o irritación. Se susurraba como una advertencia o una oración. La Tierra no había disparado un solo tiro en una guerra abierta. No habían lanzado una flota ni reclamado nuevos territorios. Y, sin embargo, la galaxia se estaba reconfigurando a su alrededor como metal atraído por una fuerza magnética invisible. El Consejo, antes imponente en prestigio y autoimportancia, era ahora una estructura hueca aferrada a un legado. Las reuniones se hicieron más cortas, menos concurridas. Los delegados se retiraban uno tras otro, citando inestabilidad interna o un reenfoque de prioridades. Pero todos sabían la verdad. La galaxia ya no los escuchaba. Escuchaban a la Tierra. Incluso los Drek, belicosos y orgullosos, comenzaron a retirar tropas de los puestos de avanzada agresivos, no por diplomacia, sino por precaución. Habían revisado el incidente en Zorit 7. Habían visto lo que los humanos podían hacer sin ser vistos. Sus propios generales comenzaron a contactar discretamente a través de intermediarios, preguntando qué se necesitaría para ganarse el respeto de la Tierra. Los humanos nunca respondieron. En su lugar, la Tierra expandió su red Nexus, centros autónomos construidos a través del sistema Sol y las zonas neutrales circundantes. No eran embajadas. No eran fortalezas. Eran respuestas. Lugares donde las colonias hambrientas podían solicitar ayuda alimentaria.
donde los huérfanos de guerra eran acogidos, donde antiguos diplomáticos se convertían en maestros e ingenieros, reconstruyendo desde las cenizas de los sistemas que una vez intentaron salvar solo con palabras. Y dondequiera que aparecía el Nexus, una verdad se hacía evidente: la Tierra había dejado de pedir permiso. En una colonia lunar fracturada, una vez gobernada por los señores de la Guerra Sarn, un grupo de niños se reunió cerca de una plataforma de acero iluminada por limpias luces terranas. Una voz salió de un altavoz cercano, suave y humana. Esta es la estación Nexus 9. Están a salvo. Tienen comida. Son libres. Un niño, flaco, con los ojos muy abiertos, le susurró a su hermana. ¿La Tierra es real? Ella asintió lentamente. No hablan mucho, pero cuando lo hacen, todo cambia. De vuelta en la Tierra, en las profundidades del centro de directivas Nexus, el almirante Kani estaba junto al presidente Ree y a Ara Mendes. Ante ellos, la galaxia brillaba en un mapa holográfico. Cada luz parpadeante mostraba un sistema bajo la asistencia humanitaria terrana. El tablero se estaba llenando. Ree lo observó en silencio, luego preguntó: ¿cuánto tiempo hasta que el consejo colapse por completo? Ahara se tocó la muñeca. Le damos semanas, tal vez menos. Tirrón está intentando mantener unidos los intersectores, pero nadie le escucha. Y los que lo hacen, le escuchan porque ahora está de acuerdo con nosotros. Kani se cruzó de brazos. Tirrón lo entiende. Siempre lo hizo, pero estaba atado por ese código del consejo, su ilusión de orden. Ya ha enviado un mensaje, añadió Ahara. Pregunta si la Tierra asumirá oficialmente las funciones de arbitraje. Ree ni siquiera parpadeó. No vamos a reemplazar su sistema. Vamos a enterrarlo. Y lo que construyamos nunca se convertirá en lo que ellos hicieron. Pasó un momento. Luego, Kani dijo en voz baja: tendremos que tomar decisiones difíciles. Ree asintió. Eso es lo que nos hace humanos. No tememos las decisiones difíciles. Tememos lo que sucede cuando nadie las toma. A esa misma hora, en una cámara sombría dentro de la desmoronada torre del consejo, el embajador Tirrón estaba solo ante una consola moribunda. A su alrededor, los pasillos estaban vacíos, las luces tenues. Las grandes voces de la unidad galáctica se habían silenciado. Abrió un último canal de transmisión y habló, no a sus pares, sino directamente a la Tierra. Tenían razón. Temíamos su fuerza, así que intentamos contenerla. Envidiábamos su unidad, así que la socavamos. Y cuando nos dieron la paz, la escupimos. Ahora solo pido una cosa: enséñennos. No regresen a nosotros. Permítanos ir a ustedes. No como iguales, como estudiantes. Pulsó enviar. No hubo respuesta. No de inmediato. Pero horas más tarde, un pequeño paquete llegó a su cámara. No un arma, no una amenaza. Un libro. Viejo, encuadernado en cuero. Principios terranos de restauración. Dentro de la portada, una nota escrita a mano: no estamos por encima de ustedes. Simplemente, ya no estamos detrás. A través de la galaxia, la Tierra continuó su campaña silenciosa. No de conquista, sino de consecuencia. Sin banderas, sin reyes, sin demandas. Solo esto: si quieren paz, tendrán que demostrar que la merecen. Y así se alzó la Tierra, no como un gobernante, sino como un espejo en el que cada especie finalmente se vería a sí misma y decidiría si podía vivir con lo que le devolvía la mirada.